Buen día, con mucho gusto estamos de nuevo aquí en el programa Gilgal Nuevos Comienzos, Amadas por Cristo, un programa de la Unión Femenil ANA. De nuevo tengo el gusto de que Silvia Colunga está con nosotros. Gracias, Silvia. Yo soy Miros y queremos decirte que la Iglesia Bautista Gilgal se siente honrada con que nos escuches, con que seas parte de este programa. Y hoy vamos a continuar hablando del Salmo 35. Estuvimos viendo algunos asuntos interesantes respecto a la pregunta, ¿todavía podemos orar y pedir, Señor, destruye a los que me están fastidiando? ¿Todavía podemos pedir, Señor, mira a fulanito, mira a perenganito, ya no lo soporto? Hay unos que dicen, por favor, quítamelo. Bueno, podemos pedir quítamelo, pero llegar al punto de decir destrúyelo. Bueno, pues ya, y es una palabra mayor. Exacto, en el Salmo 35 David dice, destrúyelos. Y seguíamos, pero ¿cómo podemos compaginar esta manera de hablar de David cuando Jesús después nos dice, oíste que fue dicho, harás esto, pero ahora yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maltratan, ora por los que te persiguen, por los ¿verdad? Que te maldicen. O los que te maldicen. Entonces está difícil, eso está bien difícil, pero es lo que dice Jesús. Vamos a ver la segunda parte de este salmo. En el versículo 9 dice, entonces mi alma, porque nos terminamos en el versículo 3, vimos la vez pasada que el objetivo de David era, di a mi alma, yo soy tu salvación. Él buscaba que Dios lo salve. En el versículo 9 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en tu salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del que es más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, y me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Aquí está explicando un poquito más David lo que estaba viviendo. Eran personas que él conocía, personas que él trataba bien. Sí. Él se preocupaba por ellos, como si fuera su familia. Pero ellos, cuando querían atacar a David, cuando llegó su adversidad de David, ellos se alegraron. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí respecto de esta situación que vive David? Lo primero que yo encuentro en este pasaje es que el resultado de depositar nuestra confianza en Dios es la alabanza. Vemos en el versículo 9, entonces mi alma se alegrará en Jehová. Cuando nosotros realmente, Silvia, confiamos en Dios, como ahorita dijiste tú, Dios me respondió. No dijiste, y se hizo lo que yo quería. No. Dios me respondió. Porque cuando confiamos en Dios y algo sucede, le damos la alabanza a Él, ¿verdad? Entonces, cuando podemos salir del problema, sea cual sea la respuesta, alabamos a Dios. Y luego, la segunda cosa que yo veo aquí es que dice en el versículo 10, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Cuando pasamos por un problema y Dios nos responde, vemos la grandeza de nuestro Dios. Reconocemos quién es nuestro Dios.
Así es. Porque nos damos cuenta de que lo que estábamos pasando era algo para nosotros imposible. Ujú. Ya te das por vencido y dices, no, ok, aquí esto ya no hay vuelta para atrás. Pero dejamos que Dios trabaje y entonces dices tú, Dios, ¿quién como tú? Nada más tú podías haber hecho eso. Pero también dice ahí que libras al afligido del que es más fuerte que él. Cuando pasamos por estos problemas, vemos quién es Dios y también vemos quiénes somos nosotros. Que aunque pensamos que podemos arreglarlo todo, cuando llegan los problemas sabemos que no. Exacto. Los problemas nos sobrepasan. Si no dependemos de Él y nuestra esperanza y nuestra confianza estén en Él, nada va a salir. No sale. En nuestras fuerzas, nada. Te das cuenta que las fuerzas no sirven. Mm-mm. Pudieron servir a lo mejor para otra cosa, pero para los problemas de la vida No, no te sirve esa fuerza. así es. Y esas circunstancias nos ayudan a recordarlo. Ujú. También nos ayudan a recordar, Silvia, un pasaje que conocemos bien, que Dios nunca nos prometió que nos quedaríamos exentos de problemas, ¿verdad? Exacto. Existe la idea de que cuando te acercas a Dios, se te vienen todos los problemas. Pero, si somos realistas, los problemas los tenemos todos. Exacto. Solo que nosotros nos hacemos la idea de que cuando nos acercamos a Dios, se nos van a acabar los problemas y que ya los problemas nomás van a ser para los otros. Y yo ya no. Volteas y dices, Señor, soy yo. ¿Por qué me haces esto a mí, verdad? Exacto. Pero nadie nos dijo que no tendríamos problemas. Al contrario, Jesús nos recordó, en el mundo tendrás aflicción, pero Yo. confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces, tenemos también algo bien importante que tenemos que ubicar. ¿Cuál es nuestra lucha? David sabía. Dice, se juntaron contra mí despreciables y yo no lo entendía. Dice, no lo entendía. Pero cuando pasó los problemas, lo entendió. Ujú. Entendió lo que después también Pablo nos explica a nosotros. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra. Contra principados, y contra poderes. potestades, contra poderes de las tinieblas. Porque decía David, ¿cómo? Si son gentes a las que yo trato bien, ¿por qué me hacen esto? Y no entendía hasta que entendió que Dios le reveló que no es la lucha contra la persona. Cuando nos enfrascamos y pensamos que es fulanito el que me está causando el problema, ya perdimos porque no estamos entendiendo que nuestra lucha no es contra esa persona. Hay alguien detrás Detrás de eso. que provoca esos problemas. A veces nosotros mismos, ni siquiera la otra persona, llegamos a ese problema porque no tuvimos la sabiduría de buscar a Dios. Pero siempre tenemos que recordar que el problema principal no es contra la persona. Si ubicamos de dónde viene nuestra lucha, llevamos un 50% de ganancia. Si perdemos tiempo queriendo complacer a personas que no son nuestro problema, vamos a acabarnos nuestra fuerza. Y dice Dios, ubícate, no estás luchando contra tu pariente, no estás luchando contra tu vecino, no estás luchando contra tu esposo. La lucha es diferente. La lucha es contra fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Así es. ¿Ok? Entonces, volvemos a la palabrita rara, el salmo imprecatorio, que dicen, entonces puedes pedir que destruya a los enemigos. La palabra que se usa para los enemigos en estos salmos es para los enemigos de Dios, Ujú. no para los enemigos míos. Los enemigos míos yo me los busqué. Para los enemigos que se pide destrucción es para los enemigos de Dios. Dios. Cuando alguien nos ataca, esa persona se convierte en enemigo de Dios y Dios pelea por nosotros. Ujú. Pero Dios no va a hacer algo para satisfacernos a nosotros, sino para cuidar su nombre. Entonces, cuando el salmista pide la destrucción, no es para los enemigos suyos, es para los enemigos de Dios, que atacan al pueblo de Dios y que atentan contra la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, los que somos mamás, de enseñar a nuestros hijos a no pelear contra Dios, a no hacerse
enemigos de Dios, porque el mundo los jala hacia allá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros también entender esto? Puedes leer, Silvia, en Mateo capítulo 7, unos versículos que también son palabras de Jesús. Sí. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjate, aquí esta palabra que nos enseña Jesús, Silvia, es que tenemos que tener mucho cuidado cómo juzgamos, porque como nosotros juzguemos, seremos juzgados también, ¿verdad? Sí. Por eso dice Jesús, mejor no juzgues, para que no te equivoques. Exacto. Pero nos da un ejemplo bien práctico. Dice, ¿cómo miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Primero saca tu viga para que puedas ver la paja. Y dices tú, oye, pero ¿yo cuál viga? Pues por eso mismo, porque no la ves, es porque la tienes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros que estamos haciendo un justo juicio? Pues no juzgando, porque si juzgamos nos vamos a equivocar. Exacto. Y aquí lo interesante es que si pedimos, si este salmo está hablando que destruya a los enemigos, aquí está hablando de enemigos que te atacan sin causa. Dice en el versículo 19 del Salmo 35, dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. ¿Ok? Aquí estamos hablando de enemigos sin causa. Todos los enemigos que podamos tener nosotros, no podemos decir que somos sin culpa por completo, porque algo tuvimos que haber hecho para llegar a eso. El único que ha tenido enemigos sin causa pues Jesús. Es Jesús. Exacto. Este salmo nos está hablando de Jesús. También. Y Jesús está diciendo, yo por ellos di todo y ellos me pagan con mal. Son mis enemigos sin causa. Y luego, en la misma palabra, encontramos quiénes son estos enemigos. Y resulta que Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Romanos dice que los enemigos éramos tú y yo. Sí. Silvia. Yo soy la enemiga, o fui la enemiga de Dios. Yo era la que sin causa estaba agrediendo a Dios, porque Él hacía mi bien y yo le pagaba con arrogancia, con soberbia, o llámale lo que tú quieras. Simplemente por no tenerlo a Él como primer lugar y como el amor de todo, ya con eso le estoy fallando. Entonces, yo era enemiga. Yo me hice enemiga de Dios. Y siendo enemiga, Jesús hizo las paces conmigo muriendo por mí en la cruz. ¿Ok? Luego, en el versículo, en Colosenses 1:21, dice en la versión Dios habla hoy, para que esta no viene, si quieres búscalo para que veas cómo dice en la Reina Valera, pero en Dios habla hoy dice, esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. ¿Cómo dice tu Biblia Colosenses 1:21? Dice, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado. Fíjate, entonces aquí dice que nosotros, tú, yo y quien me está oyendo, somos enemigos porque nos alejamos de Dios.
Y aquí dice bien claro, por nuestros malos pensamientos, aún por nuestros pensamientos, nos alejamos de Dios. Sí. Entonces, dices tú, caray, entonces, ¿qué esperanza hay para mí si yo soy enemiga de Dios? Pero Él dice, así como tú eras mi enemigo, yo hice las paces, y luego dice para reconciliar, ¿verdad? Sí, ahora os ha reconciliado. Ahora los ha reconciliado. Uh-huh. No hay palabra más hermosa que reconciliación. Reconciliación es el momento en el que, a pesar de los errores, se restablece la comunión. Entonces, Silvia, a pesar de que nosotros nos constituimos enemigos, tenemos buenas noticias. Ahí mismo donde estábamos leyendo, bueno, ahora vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos 5, los versículos del 6 al 10, esta también es otra versión, lo puedes ver en tu Biblia, en tu versión, pero esta es una versión un poco más explicada. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, aún siendo pecadores. Ahora bien, nadie se ofrecería a morir en lugar de una persona, aunque sea honrada. Tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona que es su amiga. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ahora con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. Pues como nuestra amistad con Dios ya quedó restablecida por la muerte de Jesús, cuando todavía éramos sus enemigos, ahora con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva vida y maravillosa nueva relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo ahora nos hizo amigos de Dios. Esta es la buena noticia. Sí es cierto, nosotros nos equivocamos y nos hicimos enemigos. Y cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Jesús en el momento perfecto pagó por nosotros. Y la buena noticia es que si depositamos nuestra confianza en Él, ahora Él nos hace amigos de Dios. Amén. Y al hacernos amigos y restablecer la relación, nos salva de la condenación que merecíamos. Así es. Que este programa sea de bendición. Silvia, ¿algo más que decir? Pues no, nada más que tenemos un Dios todopoderoso y en cualquier problema que tengamos siempre orar, porque tener la fe y la esperanza en Él. Amén. ¿Verdad? Y que solamente Él nos puede sacar de cualquier problema. Así es. Tenemos un buen abogado, tenemos un buen juez, sí, y un buen guerrero, así como es. dice su palabra. Así es. Y es nuestro Salvador. Nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones.